Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. De nuevo, gracias por acompañarnos. Vamos a orar y a pedir la guía del Señor para el estudio de hoy. Padre, te agradecemos por otra semana que estamos a punto de terminar con la emoción de la víspera del día domingo, sabiendo que es un tiempo en donde podemos dedicar un poquito de todo lo que nos das al servicio de tu obra. Señor, gracias por lo bueno de esta semana, por lo difícil también. Vemos tu mano guardándonos, protegiéndonos y cuidándonos. Te suplicamos que ahora que vamos a estudiar y repasar la lectura, tu Espíritu Santo nos guíe, sea edificante para todos. Gracias por ser bueno en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de ir a la guía de hoy, ¿cómo no recomendarles el libro? Y lejos de hacerlo por publicidad, más bien quiero comentar algunas frases. Por cierto, no me había fijado el editorial de este libro. A pesar de que no es de mis favoritos, parece que el libro se va a convertir en uno de ellos. Escuchen algunas de las cosas que están en las primeras páginas. Confrontar la mediocridad requiere pensar con claridad. Las montañas son fuentes de hombres, así como de ríos, glaciares, suelo fértil. Los grandes poetas, filósofos, profetas, hombres capaces cuyos pensamientos y acciones han movido al mundo, han descendido de las montañas. Han sido moradores de montañas que se han hecho fuertes allí, con los árboles del bosque, en los talleres de la naturaleza. El libro se titula Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad y usa en su portada un águila porque está haciendo eco que se trata de emprender el vuelo de un llamado a la excelencia y salir de nuestro estado de mediocridad. Yo diría que esto es algo que todos deberíamos leerlo, especialmente después de esta época pandémica, porque de una u otra manera estoy seguro que la pandemia nos ha robado un montón de cosas a todos, que nos han llevado a veces hasta el punto de la mediocridad. Así que les animo, estoy entusiasmado porque no sabía si íbamos a vender todos los libros que compré, porque como es una nueva realidad, sin embargo no tenemos más. Mañana en la mañana llevaban otra cantidad para los que no lograron en media semana. Sí vamos a tener el fin de semana, y para los que están en otros países y quisieran unirse, es Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad de Charles Swindoll. Así que se los recomiendo y no sé si está en PDF. Por favor, escríbanos y mándennos el versículo si alguno les impactó hoy. Enriquezcan nuestro programa y bienvenidos a todos los que quieran preguntar o aportar con los capítulos de hoy. Algunos, uno o dos de ellos favoritos para muchos. Pero bien, empezamos. ¿Quién de las productoras va a leer hoy? Número 1. Los midió con cordel. Esta es una expresión hebrea. Es un símbolo descriptivo de el límite con el que Dios actúa. Al decir los midió con un cordel, es decir, de ahí para allá se acabó. O ya se acabó. Es como la paciencia llegó a su última posición. A eso se refiere con cordel. Otros historiadores también opinan que cordel es una medida que usaban ellos. Uno de los referentes que yo leo dice que son 45 varas cuadradas, si mal no recuerdo. Si ese fuera el caso, no es importante. Si se trata de lenguaje figurado, sí es el punto, porque está diciendo que
David les había puesto un límite y ya lo habían sobrepasado y se acabó. De eso se trata. Siguiente. 2. ¿Por qué David conquistaba donde quiera que iba? Aplíquelo. Porque estaba conforme al plan de Dios. Lo que hacía, voy a tomar un ejemplo de José porque está mucho más claro. La expresión bíblica dice que Dios multiplicaba lo que José tocaba. Pero además de que era la voluntad y el plan de Dios, es importante resaltar que José estaba dentro de ese plan. Al igual que David, mientras él fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo que hacía se multiplicaba. Esta es una buena exhortación para nosotros. Debemos sobreentender, si nosotros estamos en el plan de Dios, eso se va a multiplicar, a no ser que el plan de Dios es que no se multiplique. Pero si estamos dentro de su voluntad, bueno, entonces eso tendría que prosperar. Y yo no estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando en término genérico de prosperar en lo que hacemos. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces muy válido es acotar. Si algo no nos está yendo bien, preguntarnos, ¿estoy haciéndolo dentro de la voluntad del Señor? Porque imagino no olvidan de la lectura de ayer que David quiso llevar el arca a su manera y lo único que consiguió fue muerte, tristeza y frustración. Pero cuando lo hizo a la manera de Dios, cuando estuvo dentro del plan de Dios y cuando lo hizo como Dios decía que debía hacerse, todo fue para bendición. Así es que asegurémonos de ello. Saltemos la de Mefiboset. La voy a saltar disculpándome con los amantes de la historia de Mefiboset, porque todos la conocen y el canto que Dani Berríos interpreta la hizo lo suficientemente conocida, hermosa por cierto, igual que su historia, pero hay tanto en las otras que aunque sean conocidas, sí creo que me ameritan más tiempo ahora. Dale. 4. Tiempo en que los reyes salen a la guerra, aplíquelo espiritualmente. No es que existía una época específica, aun cuando algunos historiadores sí sugieren que obviamente en invierno no es la mejor época para ir a la guerra y que consecuentemente el verano era lo más atinado, pero sabemos que la guerra no se anuncia. Entonces no es que planificaban un tiempo, más bien la expresión es David y su ejército debían estar en la guerra. A eso se refiere una época en que los reyes salen a la guerra. Su hijo escribió más tarde que para todo hay tiempo, tiempo de hacer guerra y tiempo de paz. Y cuando es tiempo de guerra es para hacer la guerra. Cuando es tiempo de paz, es tiempo de paz. En este caso, David debió estar en la guerra como el general comandante en jefe de la Fuerza Armada Hebrea. Pero él no le importó su rol, su responsabilidad, y ya siendo grande, decidió, bueno, pues hoy no me da la gana de ir a la guerra. Como alguna vez cualesquiera de nosotros podría, si es que su posición laboral se lo permite, decir, pues no me da la gana, hoy no voy. ¿Saben qué es curioso? La mayor parte de empresarios y de hombres de negocios cuyos jefes son ellos mismos, jamás dicen, hoy no me pongo de pie, hoy no voy a trabajar, hoy me quedo dormido. Raras veces harán eso, tal vez porque están realmente cansados, quizás por una enfermedad o una depresión seria, pero si está dentro de las circunstancias normales, no desisten. ¿Sabe por qué? Ellos saben que cada minuto en su trabajo es dinero. El problema con David y los que siguen su ejemplo
es que llegan a posiciones en donde dicen, no me importa si voy o no voy, las cosas van a ir bien porque yo soy lo suficientemente grande y exitoso. Así es que aunque todos los demás vayan a la guerra, a mí no me da la gana y yo no voy a ir. Graso error de David. Pienso que David cometió errores terribles y yo no estoy calificado para decir cuál es peor. Pero si me preguntaran, este ocupa los primeros puestos en esa lista. Y todo comenzó en quedarse dormido cuando debía ir a la guerra. Así es que si cualesquiera de nosotros está ocupando la cama más tiempo de lo que debe, la exhortación es, más nos vale ir a la guerra cuando es tiempo de ir a la guerra. Para todo hay tiempo. Dormir más de 8 horas no es sano. Dormir más de 8 horas es un vicio. Solo los gatos duermen 14. Solo los gatos duermen 14. Bueno, y los gatos listos como mi niño tampoco, porque siempre están atentos que están sus enemigos acechando. Sigamos. Durmiendo al caer la tarde, contextualice. ¿Pueden imaginar? Lo acabo de decir. Sé que algunos dirán, vamos, solo estaba haciendo la siesta. Esto no parece una siesta después del almuerzo. Esto parece una época de pereza y holgazanería extrema, en donde no dice qué hora fue, ni sabemos el contexto cultural de los hebreos. A mí se me ocurre que eran como las 3, 4. ¿Pueden imaginar un general bostezando a las 3 de la tarde y estirándose? ¡Ay, qué hago ahora! Vaya nivel de mediocridad extrema. Y cuando digo contextualícelo, todos los que nos sumemos a la holgazanería, al tiempo improductivo, estamos sembrando vientos que vamos a traer tempestades, porque una mente ociosa y un cuerpo ocioso van a terminar haciendo tonterías, vamos a terminar siendo víctimas de cualesquiera vicios. Así es que si por cualesquiera motivos hoy por hoy tenemos tiempo de sobra, sabio es que nos reinventemos y decidamos cómo lo vamos a ocupar. Hay que estar muy, muy ocupados. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro rol en la vida. Aprovechar cada minuto. Cada circunstancia, cada época nos obliga a hacer reingenierías. De hecho, la pospandemia, si es que el término fuera cierto, porque todavía no termina, nos obliga a cambiar muchos hábitos, pero hagámoslo cuanto antes. Perdonen que se los ejemplifique, pero yo estoy planificándome qué deporte debo hacer ahora que ya me ponen la segunda vacuna, porque se supone que quedaré más expuesto. Cuáles van a ser mis nuevos horarios, cuáles van a ser mis horarios de compartir con la gente, porque habrá mucha gente de mi edad que ahora sí estará un poco más abierta al ministerio. Debo decidir qué hacer con todas esas cosas. Ya vas a ser sociable. Estoy riendo porque Génesis dijo algo que ella misma no entiende. Pero en fin, la idea está clara. Siga. 6. Bañándose frente a la terraza del rey. Ay, Betsabé. Charles Swindoll, por cierto, en su libro de la biografía de David, ocupa un extenso capítulo solo para el capítulo de Betsabé. Se llama ese capítulo El caso de la persiana abierta. Él está evocando la figura de que David movió la ventana y ¡pum!, apareció Betsabé.
Bien, lo que voy a decir no excluye la poca vergüenza de David, de quedarse dormido y de salir a las 3 de la tarde a ver qué hacía con su vida. Pero debemos también ser severos con doña Betsabé, porque doña Betsabé, cuénteme, ¿qué mujer se baña a las 3 de la tarde? Sé que algunas mujeres querrán defenderla y van a decir, vamos, predicador, usted no sabe la cultura, ¿qué tal si venía de trabajar? Estaba una ola de calor terrible y por eso es que la pobre mujer decidió irse a bañar. Bueno, fantástico. Supongamos que ustedes tienen razón. Frente a la terraza del rey, no, por favor, no me haga creerme tonto, que la doña Betsabé no sabía que ahí enfrente estaba la terraza del rey. Por favor, la mujer sabe que allí el rey sale a recrearse. La mujer sabe que David está de holgazán últimamente y ya varias tardes hizo lo mismo. La mujer sabe que es hermosa. ¿Cómo se le ocurre bañarse desnuda? Pastor, está insinuando que la doña Betsabé estaba seduciendo a David. Por supuesto que sí. Claro que estaba coqueteando con él. Y ninguno de los dos queda exento de culpa, Uno por holgazán y la otra por poco pudorosa. Así es que, ¿saben qué, señoras y señoritas? Creo que es un buen momento para aplicar esto y decirles, no me cansaré. El nivel de infidelidad de las mujeres de hoy día es tan cercano a la infidelidad de los hombres. Siempre hubo infidelidad en ambos sexos, pero al menos antes parece ser que las mujeres tenían un poco más de pudor. Hoy día, quién sabe si la infidelidad de la mujer ya sobrepasó a la infidelidad de los hombres. Ahora, estoy diciendo esto para exhortarles, señoras y señoritas, no coqueteen, no jueguen, no hagan bromas de doble sentido, no se bañen desnudas enfrente de la terraza del rey. Van a terminar enredadas con el rey. Entre más listas, entre más seguras de sí mismas se sientan, más grande es el riesgo. El pudor fue y seguirá siendo una virtud que vale oro, que protege su vida, protege la de su familia, le da paz. Así es que, cuidado con el coqueteo. Todas las mujeres que me compadezco de ustedes, no les estoy criticando, lo digo con cariño, que trabajan fuera del hogar y que se ven acosadas por hombres sin principios, wow, debe ser difícil para ustedes, señoras, mantener la elegancia sin sobrepasar el límite de la coquetería. Wow. Especialmente todas aquellas de ustedes que el Señor las hizo más hermosas que la mayor parte. Debe ser muy, muy difícil mantener el límite. Pero tienen que conseguir ese extremo valor llamado pudor para no verse enredados. Siguen. Hay dos preguntas. De Betsabé, me imagino. Hermana Janet Juárez dice, buenas noches, pastor, me da curiosidad. Hola, hermana Janet.
que en capítulos anteriores David ha venido consultándole a Jehová todo cuanto hacía y ahora en el 11 no lo menciona para nada. Veo que un descuido de dejar de hablar con Dios lo hizo flaquear. Esa es la pregunta. ¿O solo se podía decir que David era débil ante las mujeres? Ambas cosas, hermana Ginette. Como dejó de pasar tiempo a solas con Dios, empezó a crecer su debilidad por las mujeres. Como dejó de pasar tiempo consultándole a Dios, se quedaba holgazaneando. Porque si le hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho, holgazán, vaya a hacer su trabajo al frente de la guerra. Pero como ya no pasaba tiempo con Dios, allí empezó. Por eso dije yo al principio que empezó el asunto. Ahora, independientemente a eso, por supuesto que tenía debilidad con las mujeres, pero hermana, y esto para todos los hombres, y sé que las mujeres van a sorprenderse con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. ¿Conocen ustedes al hombre que esté en su sano juicio, en sus sanas facultades, que no tenga debilidad por el sexo opuesto? Si usted me dice, sí, pastor, yo conozco un hombre, yo conozco a mi esposo que no le gustan las mujeres, solo yo le gusto. Yo me voy a estar riendo a carcajadas y voy a decirle que engañada la tiene. Porque el hombre, en nuestro contexto, tiene gusto por el sexo opuesto, que es lo único que va a frenar a un hombre a mostrar respeto, amor, fidelidad, entrega solo a una mujer. El estar cerca de Dios. No hay otro modo. Y estaba lejos de Dios, ¿qué se podía esperar? Con esto exhorto a las señoras a que ustedes pidan al Señor por sus esposos y que ustedes se esfuercen para que ellos siempre estén cerca del Señor. Porque un hombre sin el temor a Dios, no veo cómo puede frenar la bestia que lleva dentro. Wiersbe, creo que es el que se refiere a la virilidad, la masculinidad, no es Wiersbe, ya no sé quién es, del hombre como caballos salvajes. Pero él mismo enseña que todo caballo salvaje es controlado por un cabestro, y por salvaje que sea ese animal, apenas un pequeño freno detiene la fuerza brutal de esa bestia. Bueno, pues ese cabestro es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mientras un hombre esté buscando al Señor, va a tener freno. David no lo tenía y su debilidad por las mujeres estaba desbocada. Bien, siga. El hermano Fernando, la Inés, pregunta si... se me perdió. Aquí. Pastor, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cree que en algún momento en el rey David había una vida ociosa? Oh, sí, en este momento era un ocioso y un vicioso. Porque toda persona ociosa es viciosa. Y ustedes y yo, si estamos con nuestro tiempo ocioso, pueden estar seguros que ya caímos en cualquier vicio. Pero cuando estamos ocupados, ¿y qué tiempo nos queda? Y llegamos cansados a la cama, no hay forma. Bien, siga. 7. ¿Quién era Urías? Yo sé. ¿Quién era? Era el esposo de Betsabé. La mayor parte, supongo, respondió a eso, pero mi pregunta iba más allá, que investigaran, porque sorpréndanse, no solo era el marido de Betsabé, era íntimo amigo de David, lo cual hizo este asesinato
mucho, 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 mucho más terrible de lo que fue hasta este punto. Urías se forjó con David en la cueva de Adulam. Era uno de los valientes de David. Era ese círculo. ¿Saben? Sorpréndanse. ¿Saben que de aquí es donde sale la novela del rey Arturo? Y Lancelot enamorado de... ¿cómo se llama la esposa del rey Arturo? No sé por qué me novela. Wow, eso es literatura británica. Ay, ¿cómo se llama esa mujer? Vamos a ver si te... Está por ahí en la punta de mi lengua. Lancelot, que era uno de los caballeros de la mesa redonda, por cierto, el mejor de ellos, se enamoró de la esposa del rey Arturo. Y toda esa telenovela es esto. La sacaron de aquí. En donde solo que el rey Arturo es David. Pero en este caso estoy diciendo que David se enamoró de la mujer de uno de los de la mesa redonda. Terrible, ¿no? Marriott, dice. ¿Cómo? Marriott. No, no era Marriott. Wow, me estoy volviendo cada día más viejo, se me olvidan cosas que antes aparecían así espontáneamente. Bien, sigamos. La última. ¿Cómo el hombre conforme al corazón de Dios pudo hacer algo tan terrible como esto? Ya lo Dígelo. dije, se había apartado del Señor. No estaba orando, no estaba estudiando la Biblia, no estaba yendo a la guerra, es decir, no estaba sirviendo, y el desenfreno vino. Todos aquellos que se han alejado del Señor ya abrieron la persiana. Aquellos y aquellas. Solo es cuestión de que se enreden. Pero quizás el Señor nos puso ahora aquí. Ginebra, dice. No era Ginebra. El Señor nos puso algo así. Muchos vieron la novela. El Señor nos puso aquí para decirnos que todavía podemos cerrar la ventana, buscándolo a Él en oración y cumpliendo el rol que nos compete. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el fin de semana en la casa del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós.